Ya, profesora, nosotras vamos a hablar acerca del trastorno del apego inseguro desorganizado. Nuestro grupo se conforma por Yael Arancibia, Carolina Marchant, Carolina Parra, Génesis Ramos y Catalina Díaz. Bueno, a modo de introducción, nosotras vamos a hablar acerca de cómo se va desarrollando este tipo de apego desorganizado, cómo va afectando en las diferentes etapas del niño, ya sea en su primera infancia, en su niñez y en su adolescencia, qué tipos de síndrome nos podemos encontrar en este tipo de estilo y cuáles son los modelos que podemos encontrar o subcategorías que podemos encontrar en este tipo de trastorno. También durante el video vamos a mostrar diferentes ejemplos para que se pueda comprender un poco más cómo son las relaciones entre el hijo y los padres con este trastorno de apego desorganizado. Bueno, Main y Solomon fueron los primeros en reconocer el estilo de apego inseguro desorganizado en 1990. Nos indican porcentualmente que un 75 a un 80% de la población de niños que son maltratados presentan este tipo de estilo desorganizado. ¿Cómo se desarrolla este trastorno o este estilo? Este estilo se desarrolla en hijos de padres o madres que han sufrido sin siquiera haber tenido una pérdida significativa, sino han sufrido más que nada procesos traumáticos en su vida, ya sea algún tipo de abuso sexual, negligencias graves, maltratos físicos, maltratos psicológicos, etc. Muchos también de estos padres presentan patologías psiquiátricas crónicas, ya sea también problemas con las drogas, problemas con alcohol, problemas de violencia, ¿ya? Por lo general son padres con incompetencias parentales severas y lamentablemente con frecuencia son irrecuperables. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de este tipo de conducta? Es que lo más probable es que la vida psíquica del bebé sea una vivencia de temor, de impotencia y falta absoluta de control sobre lo que ocurre. En resumen, es atemorizante. A consecuencia de esta vida psíquica atemorizante que va a tener el bebé, nos encontramos con la situación de que cuando el bebé necesite satisfacer alguna necesidad, ya sea física o afectiva, esta situación va a provocar ansiedad en él, ya que la relación con sus padres no es una relación sana. Como ante sus demandas, la figura de apego son constantemente violentos con ellos, no saben cómo se van a comportar en el momento de pedir algo, ¿ya? Si el bebé se aleja también, la figura de apego se sentirá provocada y canalizará su ansiedad mediante comportamientos hostiles y de rechazo. Más que nada, y en consecuencia de esto, el resultado de la vivencia del bebé será repetidamente de angustia, miedo y desesperanza. A consecuencia general de este tipo de vivencia, tarde o temprano el niño responderá con rechazo, hostilidad o intrusión y no habrá nada que hacer para que el niño pueda disminuir su ansiedad. Dentro de este tipo de trastorno del apego desorganizado, nos encontramos con un síndrome, el cual se llama el síndrome del peloteo. Este fue descubierto por Solomon y George en 1999. Indica que los padres o madres que rechazan las conductas del apego utilizan amenazas indirectas o directas de abandonarlos o enviarlos a otro lugar. También se dan los casos que los niños con este tipo de apego pasan por una constante situación de cambios, ya sea cambios de sus cuidadores, cambios en vivienda, rotan mucho sus hogares, en general y en conclusión viven en constantes situaciones de separación. Estos cambios abruptos y continuos en la vida del niño desgastan más que nada sus capacidades de vincularse con los demás, de confiar y de creer en él mismo, y claramente de creer en los demás. El pavor generado en los niños no permite que éste identifique la fuente de alarma, o sea, quién es el que genera o qué genera ese estado de pavor. A raíz de esto problemática, se desarrollan fobias o miedos inexplicables en los niños. En consecuencia de este tipo de miedos o fobias que aparecen
en los niños con este tipo de trastorno y síndrome, nos encontramos también con las memorias traumáticas. Alrededor de los 2 años, los niños con apego inseguro desorganizado intentan encontrar una estrategia donde puedan calmar sus miedos y ansiedades con su figura de apego. Algunas veces intentarán hacerse invisibles o presentar comportamientos de rivalidad u oposición frente a su figura de apego y presentarlos como una estrategia. El nivel de comportamiento depende de los estilos parentales que tenga el cuidador, que pueden ser de negligencia, abusivos o violentos. En situaciones más graves, a algunos de los niños no les queda más que autoestimularse con balanceos o golpes en la cabeza con el fin de calmar su dolor psíquico. Estos niños comienzan a descubrir un sentido de autonomía gracias a sus capacidades de desplazamiento sin depender de los demás. Pueden ser bruscos e impulsivos y no darse cuenta de sus consecuencias. Los niños bloquean la información que les parece insoportable y filtran las experiencias para evitar el sufrimiento y se aferran a las cosas buenas y gratificantes. Un aspecto importante es que debido a la falta de confianza con su cuidador, el niño no lo logra ver como una fuente de seguridad y de alivio. A los 5 años, los niños con apego desorganizado utilizan estrategias que intentan controlar a los padres con conductas castigadoras, vengativas o protectoras. En el contexto escolar, los niños pueden tener muchas dificultades para respetar la estructura del aula de clases. Son chicos que presentan trastornos importantes de comportamiento, faltan el respeto e intentan probar los límites establecidos. Presentan dificultades para concentrarse, lo que conlleva a conseguir pocos logros académicos y fracaso escolar. El déficit de atención y la hiperactividad están presentes en estos niños. A continuación, existen 2 grandes grupos de apego inseguro desorganizado y dentro de estos 2 subgrupos. Como podemos observar, dentro del estilo de apego desorganizado se pueden desgranar varios tipos que no siempre son fáciles de distinguir uno del otro. Apego desorganizado controlador. Existen 3 tipos de comportamiento dentro de este tipo de apego. Uno es el punitivo o agresivo. Los niños con este comportamiento se relacionan con el resto y con ellos mismos de manera violenta, para poder adaptarse al tipo de relación que generaron sus cuidadores al responder a sus demandas de cuidado y protección con violencia, abuso, negligencia y abandono constante y repetitivo. Esto generó en el niño una desconexión emocional, ya que perdió la confianza en el resto, rechazando incluso a aquellos que querían ayudarlo. Tenemos también el estilo del cuidador compulsivo. Los niños con este comportamiento invierten roles con sus cuidadores, haciéndose cargo tanto de los quehaceres del hogar como de las emociones de estos, tomando el lugar del cuidador para así sentir la seguridad que ellos no le brindan, ya que no cuentan con las competencias parentales para desarrollar esa labor. Estos niños son complacientes con sus cuidadores al punto de sacrificar sus propias necesidades con el fin de proteger a estas personas, como es el caso, por ejemplo, de una niña abusada sexualmente por su padre que eligió callar antes que fragmentar a su familia. Este concepto se llama alienación sacrificial y es donde el niño ignora sus emociones para mantener a su familia unida. Dentro de este comportamiento también podemos encontrar el concepto de el otro dirigido, donde el niño vigila a su cuidador para que éste no cometa más abusos. Por último, tenemos la exclusión defensiva, en el que el niño idealiza a sus cuidadores para protegerlos de su propia rabia, producida por la incompetencia parental de los mismos. El estilo complaciente compulsivo. Al igual que los niños cuidadores compulsivos, estos niños buscan complacer a sus cuidadores por sobre sus necesidades, aunque su motivación es muy distinta, ya que ellos son motivados por el miedo hacia el abusador y la violencia de estos, viviendo así con una constante ansiedad, miedo e hipervigilancia hacia ellos. El apego desorganizado se produce cuando las personas que debían proteger al niño son las mismas que lo maltratan, provocando una desorganización en su desarrollo.
Estilo de apego desorganizado, desapego. Estos estilos de apego surgen debido a la ausencia de relaciones afectivas duraderas y continuas en el tiempo. Esto pasa porque los niños han sido trasladados de un lugar a otro y con eso no le han permitido formar relaciones de apego selectivas, por lo que fallan al utilizar una figura de apego como base segura. Recordemos la importancia que tiene como el niño ha desarrollado sus tareas evolutivas en el segundo año de vida, priva al cerebro de experiencias sociales y emocionales durante una fase importante de reorganización neuronal. Los niños con este tipo de desapego pueden haber agotado o anulado sus habilidades y capacidades para vincularse y construir relaciones constructivas. Estos niños pueden presentarse socialmente inhibidos o desinhibidos. Los niños inhibidos, estos son niños que muestran muy poco interés en las relaciones sociales, al igual que los juegos o la exploración, y son pocos afectuosos. No parecen tener interés en el placer espontáneo de la interacción social, se repliegan sobre sí mismos la mayor parte del tiempo. Son comunes los balanceos rítmicos cuando son pequeños y también pueden cuando son más grandes, pero debido al estrés. Niños con apego desinhibido. Este tipo de apego es frecuente en niños a los que le ha tocado vivir a muy temprana edad en una o varias instituciones de acogida. Lo que los caracteriza de estos niños es que manifiestan un afecto confuso y poco criterio frente a los extraños. En el área social, la relación con sus pares es escasa, ya que son rechazados por sus compañeros de edad similar. Al crecer, estos niños tienden a tener ansiedad por formar relaciones que se salgan de su control. Prefieren adaptarse a mejores contextos bien estructurados, donde los límites y las reglas son claras. Profesora y compañeros, hoy les voy a hablar sobre la adolescencia y el apego desorganizado. Bueno, como todos ya sabemos que la adolescencia en sí está marcado por muchos cambios a nivel físico, mental y psicológico. En este caso, en los adolescentes con estos problemas desde niñez es aún más difícil, porque desde la niñez, como lo digo, estos jóvenes han vivido momentos, hechos traumantes, que lamentablemente han sido sus padres o personas más cercanas donde le han proporcionado estos malos tratos, y entonces desde ese momento donde su esquema se les vuelve un poquito más confuso y entonces hace que ellos vivan bajo esos traumas y vivan con esos traumas. Lamentablemente, como pasa esto en un momento que son cuando son más vulnerables, cuando son pequeños, estos jóvenes son politraumatizados por lo que les mencioné y les cuesta mucho entablar relaciones sanas o naturales con el otro porque nunca han tenido un ejemplo a quien seguir. Ellos no comprenden y no elaboran o no saben manejarse con el otro, ya que lamentablemente su vida se ha visto ensuciada por estos momentos donde los dejan marcados hasta la adultez. Con estos casos los adolescentes, como ya también han tenido muchos cuidadores, les cuesta entablar relaciones, son relaciones tóxicas, violentas o de malos tratos, o si ellos tienen una relación más duradera, nunca es sana porque naturalmente ellos nunca han vivido una relación con el otro o un ejemplo sano, entonces no lo saben. Ellos tienden a ser personas que no se sienten amados o no merecen ser amados, no se sienten valorados tampoco, y el amor propio casi no existe. Algunas veces pueden ser personas violentas o agresivas con los otros porque es una forma como de esconder, en verdad, de reprimirse, porque en sí ellos no se sienten amados. En este caso hay dos modelos que se pueden vivir o pueden vivir estos adolescentes, es un estilo de cuidador compulsivo donde ellos se sienten dependientes de la otra persona y más sobre cuando la otra persona no les da
la afectividad que ellos necesitan, que son carentes de eso. Y el otro modelo es el complaciente compulsivo, donde ellos son, entre comillas, pueden ser que ellos son los abusadores o controlan a la otra persona para en sí mantener todo en orden. Así que ahora les voy a mostrar unas imágenes para que más o menos podamos ver cómo ellos se relacionan o el sentimiento que tienen.